Mi nombre es Hanna Karime Mercado Pérez y yo voy a estar hablando acerca del tema de los ejemplos de controversias comerciales en las que México ha tomado parte. Yo pues me voy a abarcar en la solución de controversias entre países en el acuerdo para el fortalecimiento de la asociación económica entre México y Japón. Quiero aclarar un poquito que este no fue un conflicto entre las dos partes. Realmente este se conllevó los Musk en una forma amistosa, pero todo esto lo voy a hablar más adelante. Voy a dar un poquito de contexto en las dos partes. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, un poquito de antecedentes en el caso de México. Para 1929, México comenzó a buscar un modelo económico nacionalista. ¿Qué quiere decir este modelo económico nacionalista? Bueno, es como hablar de una idea de proteger, perdón, el consumo interno, el trabajo y la formación de capital en el interior de una economía o un mercado nacional. Eh, pero ¿qué fue todo esto? ¿Por qué se dio el que ellos querían buscar este modelo económico? Bueno, todo esto fue tras verse afectado por la Gran Depresión estadounidense de este mismo año, este, y también base a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, nos vamos un poquito más adelante a 1970. ¿Qué sucedió en 1970? Bueno, en 1970 se diseñó un plan de apoyo estructural en las exportaciones con la creación y el fortalecimiento de organismos como el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, IMCE, el Banco Nacional de Comercio Exterior, y la Comisión para la Protección de Comercio Exterior. Habían más sistemas, pero bueno, habían más organismos, pero quería enfocarme un poquito en estos, principalmente en el primero, y ya les diré por qué. Bueno, dicho esto, pues constituyeron un esfuerzo notable para ordenar y fomentar el comercio exterior de México y el fomento industrial. El que fue símbolo de apoyo y también en la promoción de comercio exterior fue IMCE, fue el más importante. Aunque desgraciadamente estos sistemas de apoyos comenzaron a sufrir constantes ataques en los mercados internacionales a los que acudían productos y bienes. Sobre todo, ¿quiénes eran los que pues atacaban, no? Pues estos eran las autoridades estadounidenses. Dicho esto, comenzaron a desaparecer varias instituciones, varios organismos, y pues al final México lo que tuvo que hacer es desaparecer el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, el IMCE, el más importante para ellos, lo tuvo que desaparecer y tuvo que ingresar al GATT. Ahora, para 1989, luego de esta trágica desgracia, eh, pues eso no detuvo a México. México comenzó a liberar su comercio de manera más notable. México contó con un superávit de comercial, un rol cada vez más importante en la política comercial en materia de combate a la inflación. Solo que había algo que le faltaba a México. México le faltaba algo para afianzar el ingreso de inversiones al país, pues era institucionalizar, perdón, las relaciones económicas con el principal socio de los mexicanos. De aquí nos referimos a Estados Unidos. Y base a este contexto fue cuando se comenzó a iniciar las negociaciones para posibilitar la suscripción del Telecán. Ahora, si bien, ¿qué fue lo que buscaba Japón? ¿Qué era lo que Japón vio de México y qué fue lo que México vio de Japón? ¿Qué se vieron mutuamente? Muy bien. Y bien, para hablar un poquito de contexto de Japón,
pues Japón es un productor y exportador de productos de alta tecnología con importante valor agregado y además con salarios elevados. Aunque Japón necesitaba pues importar sus productos de tecnología pues a media alta, tanto como electrodomésticos, como electrónicos y al igual su sector automotriz, que era el principal. Dicho esto, eh, ¿qué fue lo que sucedió? Pues Japón atravesó por una recesión económica durante 1992 a 1996, dominada por problemas en el sector financiero. Empezaron a tener todos esos problemas y entre 1968, sí, 1968 y 1912 comenzó Japón a considerar a México como un espacio para obtener un trato nación soberana y de igualdad de condiciones, lo que esto no tenía con Europa y mucho menos con Estados Unidos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué él empezó a ver todo esto en México? Bueno, si bien se identificaron dos elementos fundamentales para que se tuviera esta atención de México este, hacia, hacia Japón y Japón hacia México. Primero, pues fue por los éxitos macroeconómicos obtenidos por México a partir de su firma con el Telecan y además por su negociación exitosa de parte de México. Y además se dio, el segundo punto fue por el surgimiento de puntos de interés común a raíz de pues las crisis financieras, en este caso pues la crisis financiera que tuvo Japón en este entonces. Ahora, como dije, Japón comenzó a considerar entre esta fecha a México como pues este espacio para tener de trato. ¿Y qué sucede aquí? Eh, Se considera que tanto en términos políticos como económicos, pues Japón es el país asiático con mayor importancia para México hasta la actualidad. Entonces, ellos comenzaron a tener estas relaciones amistosas, empezaron a tener puntos de interés. ¿Y qué sucede? Desde 1900, perdón, disculpen, disculpen maestro, desde 1888, este, sus relaciones se fomentaron con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación el 3 de diciembre de este año en la ciudad de Washington por Matías Romero y Mutsumimitsu. No me sé el nombre en japonés. Dicho esto, la buena voluntad mexicana hacia Japón hizo que su momento difícil para, hizo pues en un momento difícil para hizo que pues fuera un hecho muy relevante en las relaciones diplomáticas internacionales, que fue como una ayuda mutua, fue como que, ok, en nosotros México te vamos a ayudar pues va a ser que tuviste todos estos problemas y como dije, fue un hecho muy importante a las relaciones diplomáticas internacionales. Ahora, para 2001, en los gobiernos de Japón y México se plantearon una posibilidad de negociar un acuerdo de asociación económica. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué pasa perdón, qué pasa luego de que ellos dijeron, ok, nosotros tenemos intereses en común? Bueno, pues se plantearon esa posibilidad de que, ok, vamos a crear este acuerdo. eh, pues como nosotros en nuestro sector financiero no vamos bien, pues vamos a hacer pues, este acuerdo de asociación económica, el cual se integró un grupo de estudio en conjunto, que fue aquí, como bien dice, fue representado por el gobierno, del sector privado y académico de ambos países, con el fin de analizar la posibilidad de pues que se pueda negociar un acuerdo comercial. En este caso, pues algo económico. Dicho esto, este estudio de grupo, se reunió
cerca alrededor de, antes de muchísimas reuniones, porque tuvieron muchas, más adelante les voy a decir cuántas, pero alrededor de 7 reuniones. Y en julio del 2002 se pronunció un primer informe que contenía las discusiones y recomendaciones pues sobre los temas de comercio de bienes, comercio de servicios, inversión, reglas de comercio y posibles áreas de cooperación económica y técnica pues de las dos partes. Todos estos temas ya pues eran lo que empezaron ellos a tener estas consultas, estas negociaciones, pues base a diferentes temas, que más adelante les voy a decir cuáles eran los temas que estaban pues arreglando. Ahí está, muy bien. Durante alrededor de 2 años, de las 7 ocasiones que se reunieron, se llevó a cabo en estos 2 años alrededor de 14 rondas de negociación, tanto en la Ciudad de México como perdón, en Tokio. La Ciudad de México como en Tokio. Se dice que las primeras 10 rondas de negociación, el gobierno de México pues había informado que ya se había llegado como que, o se había producido como que un avance muy importante en la mayoría de los temas. Ahora sí, ¿cuáles temas eran los que ellos pues estaban tratando en esta solución de su acuerdo? Bueno, bien, era el comercio de bienes agrícolas y no agrícolas, reglas de origen y procedimientos aduaneros, salvaguardas, antidumping y cuotas compensatorias, compras en el sector público, servicios de inversión, normas y evaluación de conformidad, política de competencia, derechos de propiedad intelectual y, importante, la solución de controversias. Dicho esto, eh, pues, pues ya de las 14 rondas que se llevaron a cabo entre 2003-2004, pues se llevaron estos temas de comercio de bienes. Ahora bien, ahora sí, en el 2004, finalmente, durante la presidencia de Vicente Fox y el primer ministro de Japón, Junichiro Koizumi, finalmente firmaron en el Palacio Nacional el Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón, entre sus siglas AAEMJ. Ok, si bien con esto, ¿cuáles eran los objetivos que tenían? Era pues el liberalizar y facilitar el comercio de bienes y servicios entre las dos partes, aumentar las oportunidades de inversión y fortalecer la protección de inversión en las actividades también de inversión de las dos partes, incrementar las oportunidades para los proveedores en participar en las compras del sector público, promover una cooperación y una coordinación en la aplicación efectiva de las leyes en materia de competencia pues en cada una de estos dos países, crear procedimientos efectivos de implementación y cooperación, perdón, en el acuerdo para la solución de controversias pues de este acuerdo, ¿no? Y por último, se llegó a establecer un marco para fomentar la cooperación bilateral. Dicho esto, se menciona también algo importante antes de dar mi conclusión final. En un capítulo del Acuerdo de Asociación Económica entre Japón y México, en su artículo, lo tengo anotado, 137, se llegó a establecer una creación de un comité para la mejora del ambiente de negocios, por sus siglas en inglés, CIBE. ¿Qué hace este CIBE? Bueno, este está integrado por representantes gubernamentales de ambos países bajo la coordinación de la Secretaría de Economía, sí, de Economía de México y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, con también con este comité, pues se funciona como un mecanismo de diálogo y consulta sobre temas específicos que dificultan la realización de negocios entre los sectores privados de ambos países, además de las dependencias gubernamentales correspondientes. Si bien, pues el CIBE
es un instrumento único en su tipo. Quiere decir que esto fue solamente para este acuerdo, que no existen otros acuerdos con los socios comerciales que México tiene, solamente es en este acuerdo para la realización, bueno, para su realización, que es muy clave para México en la actual, en el actual comercio internacional con Japón. Ahora bien, la negociación fue lograda, ya finalizando ahora sí, respecto a todo, con el acuerdo de asociación económica, pues esta negociación fue pues lograda con altos estándares de transparencia para el sector privado mexicano y para el Senado de la República y también pues la opinión pública en general. De esta manera pues se sobresalió que México consiguió el abrir un mercado agropecuario japonés de manera muy importante, significativa para sus propios intereses. Y por primera vez en la historia tuvo negociaciones comerciales con Japón, con un país asiático. Esa fue su primer acuerdo con un país asiático, Japón. Ahora bien, lo que quiero como que ver un poquito es que lo que hizo México, que no fue una controversia, en plan se tuvo diferencias con Japón, pero lo que sí es que llevaron a cabo mecanismos de solución. En este caso, en mi opinión, se llevó las negociaciones y las consultas. Claramente que pudimos ver que eventualmente documentos que yo he leído, por ejemplo, en el Telecán, se lleva alrededor de 30, 90 días para tener esta solución y ellos llevaron alrededor de 3 años en finalmente llegar a un acuerdo que realmente fue de una forma pacífica, fue una forma pacífica, amistosa, hasta la fecha, porque este acuerdo sigue estando vigente, este acuerdo aún está y no he encontrado alguna controversia realmente, pero dentro de lo que cabe, la relación que tiene con Japón es buena, se ha conllevado muchos apoyos, muchos logros con Japón. Entonces, lo que ellos tuvieron, como dije, fueron consultas y negociación. Se pudo llegar a un arbitraje por lo mismo que se mencionó del, ¿cómo se llamaba? Del grupo de estudio, que ellos llenaron un informe que le dieron a los ambos países, donde contenían pues las discusiones, las recomendaciones que podían tener acerca de los temas. Em, entonces, como que implementaron este arbitraje, pero realmente era unas consultas y negociaciones pacíficas. Realmente fue pacífico, pero duró mucho. Realmente es lo que me causa un poquito como que de interés acerca de este acuerdo, que llevó mucho tiempo el poder firmarse, poder finalmente llevarse a cabo respecto a todo lo que tuvieron ellos dos, pasa que no fueron países en conflicto, los dos fueron amistosos desde 1888, que como se menciona aquí, ay, no, no, perdón, que tuvieron este tratado de amistad de comercio y navegación. Entonces, pues creo yo que a mí se me hizo muy interesante. Espero que, pues, para usted, maestro, también le haya sido interesante leerlo. A lo mejor supo de este caso, yo realmente no sabía de este acuerdo de asociación económica de Japón y México, cómo se llevó a cabo, de en plan sus antecedentes, qué era lo que ambos querían. Em, y pues en mi análisis, yo personalmente veo que es una negociación y consultas. Sí se llevó un arbitraje, pero no de la manera como por ejemplo, a diferencia del TEMEC o a diferencia del Telecán. Creo que es muy diferente, claramente que son acuerdos diferentes, pero tiene como que estos puntos. Solamente que también, pues, tienen el CIBE, que es el instrumento único.
es para como un mecanismo de diálogo y consulta. Entonces, pues base a todo esto, pues me llevó pues una gran impresión y espero que usted también, maestro. Esto de mi parte, muchas gracias por escucharme, creo que me llevé mucho, pero realmente valió la pena. Y es todo. Sí, no lo puedo quitar. Allá.